relación personal, local y global. Y de esto vamos a hablar un poquito. Vamos a ser un poco prácticos y sumamente espirituales, pero te voy a dar 3 herramientas que te van a ti a servir para lograr este objetivo. No voy a hablar más allá de por qué la transformación. Todos sabemos que es para la gloria y honra de Jesús. Pero quiero hablar un poco de cómo se ve esto en los primeros pasos, en las primeras fases. Y te voy a dar 3 herramientas que tienen 2 características, que son muy factibles, es decir, que son sumamente fáciles de implementar en tu comunidad y a nivel personal, y otra que son altamente efectivas, que tienen un gran potencial, que son una bomba estas 3 cosas. Y pues todo tiene un fundamento bíblico, son sacadas de la Biblia, no las pirateamos de la palabra y las hemos estado implementando en nuestra comunidad, en nuestra vida personal y hemos estado motivando a otras iglesias y pastores a implementar esto, y los resultados y los testimonios son impresionantes. Entonces, quiero hablar primero sobre, no sé por cuál empezar. Vamos a empezar primero por la lectura de la palabra, pero esta lectura de la palabra tiene una característica especial. Algo que nosotros hemos estado implementando en nuestra ciudad, en Morelia, en México, es la lectura pública de la palabra. Y antes de pasar a algunos puntos prácticos, quiero hablarte e inspirarte con la historia en la palabra. Si me acompañas a Segunda de Reyes, capítulo 22. A mí me encanta Josías. Josías es uno de mis reformadores favoritos por lo que se dice de él, por lo que está registrado en la palabra de Dios. Pero resulta que Josías es un rey. Él reinó, aquí dice en el 1, en Jerusalén durante 31 años, pero empezó muy joven, desde los 8 años. Pero Josías hace algo. Josías tiene una inquietud por restaurar el templo, y cuando empieza a restaurar el templo, algo ocurre. El sacerdote encuentra el rollo, se lo trae a Josías, y Josías lo lee, y ya pasa algo impactante. Cuando Josías se le lee el rollo que habían encontrado, le dijeron: oye, encontramos el rollo de la ley, el rollo de Moisés, estaba por ahí arrumbado, empolvado. Josías pide que se lo traigan, le leen el rollo, y lo primero que se da cuenta es que el diagnóstico es un mal diagnóstico, que la nación está no solo alejada de Dios, está demasiado alejada, está en el extremo de Dios, que han incurrido en tanta negligencia y faltas que es inevitable que haya consecuencias graves para la nación por la manera en la que han vivido. Entonces Josías se duele, y lo primero que hace es pedir ayuda del ministerio profético, y manda a su equipo con Hulda, la profeta, y le dice, a leer el rollo. La palabra de Dios es como una radiografía. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es como que nos estamos sacando una radiografía y sale el diagnóstico. Y dice: vayan y pregúntenle a la profeta qué va a hacer de nosotros. Es verdad que como nación hemos incurrido en lo peor, y es verdad que es un Dios justo, recto, santo y puro, y estas 2 cosas no armonizan. Nuestro estado tan precario y su estado tan santo no armonizan. Tiene que haber una mala consecuencia sobre nosotros, y está escrito. Me imagino que él estaba por ahí leyendo Deuteronomio 18 quizá, pero va con Hulda la profeta, y Hulda confirma la sospecha de Nehemías y le dice: pues es verdad, han incurrido como nación en una desobediencia tal que amerita una corrección de parte de Dios, y más que una corrección, amerita un juicio severo. Pero antes de que le lleven este mensaje, díganle al hombre que los mandó que por haber tenido esa respuesta en su corazón, que por haberse humillado y por haberse dolido de la condición, él no verá este desastre en sus días, y lo voy a postergar. Entonces vienen con Josías, le dan la noticia. Ya vamos más o menos entrando en el 23. Vamos en el 19, verso 19 del capítulo 22. Y Josías responde al Señor.
Y a partir de ese momento, Josías inicia una serie de reformas que favorecieron que Dios pudiera volver a tener favor y misericordia de la nación. Y una de las primeras reformas que hace Josías es que este hombre lee la ley, toma su lugar de autoridad como rey y lee la ley públicamente delante de todo el pueblo. Y cuando lee, dice aquí que leyó la ley leyó el libro del pacto delante de todo el pueblo. Y una vez que hizo esto movió al pueblo a que respondiera al Señor. Tomó su lugar de autoridad, leyó la palabra, hubo una respuesta, y una vez que hubo una respuesta, empezó a tomar decisiones y empezó a derribar altares, empezó a lidiar con el asunto de la idolatría, que era algo muy prevalente y que afectaba seriamente el destino de la nación. Y a partir del verso 10 del capítulo 23, tú puedes leer varias palabras que se repiten: profanó, quemó, derribó, destruyó, profanó, destrozó, molió, derribó, todo lo que tenía que ver con la idolatría, para empezar a purificar al pueblo, porque Dios no deposita su visión en vasos sucios. Él primero quiere que nos sanemos, que nos purifiquemos. Y esta fue una de las reformas de este rey Josías. Una reforma muy similar, y otro de mis reformadores también favoritos, es Nehemías. Y nos vamos a Nehemías 8. Y Nehemías hace algo muy, muy similar. Volviendo un poco a Josías, de Josías al final se dice que jamás hubo un rey como él que volviera de todo corazón a la nación, el corazón de una nación a Dios. Esto fue lo que se dijo de este hombre. Y lo que detonó esto que él hizo fue la lectura pública de la palabra. A continuación, de hecho, se celebró una Pascua como jamás se había celebrado. Eso fue el saldo de la lectura pública y de la reforma que inició Josías. En Nehemías 8 ocurre algo muy similar. Nehemías es un jerarca político y hace muy buena mancuerna con Esdras, el sacerdote. Y estamos en el contexto de que varios judíos han regresado a Israel, pero Israel está devastada. Una ciudad sin murallas habla de una ciudad que está debilitada, está vulnerable, es exhibida ante sus enemigos. Es una ciudad que no está fuerte, las murallas están derribadas. Y le llega la noticia a Nehemías, que está en Persia, y su corazón se duele. Hubo algo que entra en contacto, surge compasión en su corazón y pide permiso al rey. Le dice: ¿sabes qué? Déjame ir a apoyar a mi gente. Y le concede favor, va a apoyar a su gente. Y Nehemías también inicia una reforma muy exitosa, pero lo que detonó esta reforma nuevamente fue lo mismo que hizo Josías: la lectura pública de la palabra. Entonces, antes de esta reforma, Nehemías se pone en un tiempo de ayuno, de oración, en unos días de ayuno y oración. Y se dirige a ayudar al pueblo de Israel. Y si te fijas, lo primero que hace, nos vamos a Nehemías 8, ya estoy aquí en Nehemías 8, junta a todo el pueblo, dice el verso 8, que juntó a todos los niños con edad suficiente para entender. Él incluyó a todos, lo mismo que hizo Josías. Josías incluyó a todos los que podían entender. Los reúne y empieza a leer la palabra. Ya aquí había él iniciado con algunas ideas, pero esto fue lo que hizo que cobrara mayor fuerza y potencia la reforma que él estaba a punto de iniciar para restaurar Israel. Entonces Nehemías, como gobernante, está contendiendo seriamente por la reedificación de la estructura física de la ciudad, y Nehemías está apoyando para restablecer la estructura o la infraestructura espiritual de la nación. Entonces empiezan a leer, y ahí es este verso tan famoso que todos nos sabemos, que cuando decimos el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El contexto de este verso en Nehemías 8 es que están leyendo la ley públicamente. Se para Esdras en una plataformita que habían diseñado de madera delante de todo el pueblo, y todo el pueblo está atento y a la expectativa de que se les iba a leer algo desconocido que debía ser muy conocido por ellos. Se para Esdras y levanta sus manos y dice: amén y amén.
Y en una atmósfera de reverencia y de devoción empiezan a escuchar la palabra y Esdras empieza a leer la palabra y la palabra viva empieza a tener sus efectos en el corazón de la gente y la gente se empieza a conmover al escuchar la palabra. Entonces, al terminar, la respuesta de la gente fue la misma respuesta que tuvo Josías cuando se leyó la ley. Se le lee la ley y la primera respuesta de Josías es: no puede ser. Estamos tan desfasados de la gloria de Dios, no tenemos acceso. Estamos tan lejos de Dios. Y es lo mismo que el pueblo cuando se le lee la ley, en vez de ponerse alegres porque habían encontrado una novedad, se ponen a temblar diciendo: esto es el fin, no tenemos remedio. Y empiezan a llorar. Y es cuando Nehemías los regaña. De hecho, este es un regaño, este verso que a veces usamos fuera de contexto. Les dice: no lloren. Le dice al pueblo: no lloren, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de haber hoy entendido lo que está escrito es nuestra mayor gloria y es nuestra mayor fortaleza como nación. Así que dejen de lloriquear y váyanse a sus casas, beban, alégrense, coman, porque hemos entendido la voluntad de Dios. Y los levitas hacen eco a lo que Nehemías estaba diciendo y también le dice: ya cállense, dejen de llorar, alégrense, porque hay misericordia, encontraron misericordia. Y a raíz de esto se empieza a desencadenar una serie de eventos que tienen el objetivo de purificar a la nación. Y más adelante tú puedes leer quizá en los versos, creo que es el 10 más o menos por ahí, donde se siguen apartando y se siguen santificando para obedecer la ley del Señor. Y de aquí es de donde hemos sido inspirados a hacer lo que hacemos. Ya llevamos algunos años donde el 1, 2 y 3 de noviembre leemos la Biblia, nos juntamos en un auditorio pequeño como para unas 300 personas y lo transmitimos por internet y leemos la palabra de manera continua sin parar durante 72 a 75 horas. Cada media hora se cambia el lector y cada 2 horas se cambian los músicos que están matizando con su música la lectura. Entonces hacemos esto y el impacto que esto ha tenido es impresionante. No es algo que teníamos planeado, pero Dios sí. Pero hemos estado viendo y cobrado ánimo al ver el testimonio de lo que ocurre. Tenemos un montón de testimonios de simplemente leer la palabra. Y finalmente en este mes de agosto volvimos a leer la palabra, pero lo hicimos desde la plaza principal de la ciudad, que se llama Plaza de Armas o Plaza de los Mártires. Desde ese lugar empezamos a leer la palabra a toda la ciudad y el impacto fue impresionante. Asistieron miles de personas a la lectura. En la noche, mientras estaba leyendo la palabra, estábamos repartiendo cenas a homosexuales, indigentes, estábamos repartiendo Biblias, estábamos evangelizando. Teníamos un módulo profético disfrazado de módulo de información, donde llegaba la gente, oraban por ellos y el Espíritu caía sobre ellos. Un vagabundo que es muy conocido ahí en el área llegó y estaba tirado en el suelo lleno del Espíritu Santo, y ahorita vamos a poner algunas fotos. Después de esto, una persona que conoce al Señor y que ha estado en estos eventos, trabaja en un banco que tiene muchas sucursales en todo el país. Y esta persona dijo: pues vamos a hacerlo en el banco. Y hace la propuesta, se lee en el banco y tú estás formado para ir a la ventanilla, hacer tu movimiento, y en las pantallas, en vez de que te estén pasando información de cuentas de seguros, están pasando la lectura que se está haciendo en un saloncito del banco y lo transmiten en todas sus sucursales. Lo acaban de hacer hace poco y más de 70,000 personas fueron expuestas a la palabra. Y los testimonios son impresionantes. Un muchacho que es católico y que trabaja ahí, él trabaja en el área de informática. Antes de que se hiciera el evento, porque participaron cristianos y no cristianos, y los cristianos son los que lideran, pero se invita a toda la gente a que escuche. Y este muchacho platica que tenía inquietud de leer la Biblia y que empezó a leerla, y un amigo de él le dijo: mira, no leas ese libro porque no vas a pecar a gusto. Entonces le hizo caso y dijo: sí, cierto, a mí me gusta X, Y, Z. Cerró la Biblia, no la leyó, y a la semana que entra le llega la indicación de su jefe, de esta persona. Él era el encargado, porque mientras está leyendo la Biblia en una pantalla, como un rollo, se está recorriendo la lectura para que todo el mundo pueda seguirla con la vista. A él le tocó durante una semana completa, 8 horas al día, pasar todos los evangelios. Esa fue su tarea. Entonces, de que alguien le dijo: no leas ese libro porque no vas a pecar a gusto, se lo comió en una semana todo el Nuevo Testamento. Y el testimonio que
que él tiene después de esto es impresionante. Una persona de un estado lejos de donde nosotros estamos, uno de los años que hicimos esto, nos comenta que ella era la única cristiana en su casa y era muy criticada, rechazada. Muchos de aquí están familiarizados con eso. Y que un día, mientras estábamos nosotros en nuestra ciudad leyendo los salmos, transmitiéndolo por internet, llega su mamá y le dice: oye, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Pues están leyendo la Biblia. Y que ella se levanta de la computadora y se va, y su mamá se quedó viendo la pantalla. Y cuando ella regresa, su mamá estaba llorando. Y tuvo un encuentro con el Señor a través de la lectura, a través de la palabra hablada. Y se volvió al Señor ese día, su mamá. Y como podría aquí seguir con testimonios, pero algo que puede detonar y que puede iniciar con un movimiento para volver a las naciones al Señor es la exposición pública de la palabra, es proclamar públicamente la palabra. Se supone que hoy volamos a Morelia y el martes iniciamos. Deberíamos haber iniciado primero, pero con motivo de que vine les pedí que lo retrasáramos un poquito, porque no me gusta perderme un minuto de la lectura. Muchos nos llevamos nuestra cobija, nuestro colchón. Yo ahí tengo una pequeña oficinita y ahí yo me quedo a dormir los 3 días. Ahí me encierro leyendo la palabra, escuchándola, absorbiendo, entendiendo cosas. Y un espíritu de revelación visita cuando leemos la palabra. Una vez estábamos leyendo la palabra y una viejita llega llorando y me dice: no sé por qué estoy llorando si estamos leyendo Crónicas. Y estaba bien conmovida con la palabra. Y otro día también llega una persona brincando y emocionada y llorando y me dice: ahí está Jesús. Estábamos leyendo un salmo, no me acuerdo qué estábamos leyendo, pero ahí está Jesús, no lo había visto. Y estaba llorando y llena del Espíritu y recibiendo la palabra de Dios. Entonces, no voy a seguir contando más testimonios, pero sí te digo que esto que pasó con Josías, leyó públicamente la palabra. Esto que pasó con Nehemías, leyó públicamente la palabra. La palabra es como martillo, es como fuego, es como espada de 2 filos, es viva y eficaz. La simpleza de nada más hablarla, de nada más aprovechar los medios que tenemos, aprovechar la libertad que tenemos en estos países, aprovechar el internet y proclamarla, tiene un efecto impresionante. Y a raíz de que lo estamos haciendo, varias iglesias también ya lo están haciendo en diferentes estados, y los testimonios han sido impresionantes de lo que la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra escrita? Esta palabra que tú y yo tenemos en nuestra mano costó sangre. Y no solo la sangre de Jesús, sino la sangre de mártires que fielmente dieron sus vidas para expandir el evangelio. Entonces, es un recurso que a veces minimizamos. Yo estoy de acuerdo en todas las estrategias que se usan y en conciertos y en brigadas evangelísticas, lo cual es buenísimo, pero no te olvides o no menosprecies ni minimices el poder que tiene simplemente la palabra hablada. Encuentros con Jesús van a suceder. No sé si me pueden pasar las diapositivas donde dice CEE, algo así dice. Entonces, quedamos que para esta transformación personal, local, global, te estoy dando 3 herramientas que tú puedes utilizar en la simpleza de tu trabajo, de tu casa, de tu iglesia, y que van a tener un impacto impresionante. Este evento le llamamos Como en el Cielo, en alusión a la oración que Jesús nos enseñó a hacer, porque queremos pues que como en el cielo así también sea en la tierra. No se alcanza a ver muy bien por la luz, pero ese es el kiosco. Este kiosco no lo usan nunca, no lo prestan para nada. No lo prestaron ese día. Y estuvimos ahí leyendo. Lo que tú ves allá es una pantalla. En el kiosco estábamos leyendo y en la pantalla se estaba reflejando la lectura continuamente. Son unas pantallas carísimas que no teníamos el dinero para rentarlas, pero Dios proveyó todo lo que necesitábamos 24 horas antes de que hiciéramos esto. Si me puedes ir pasando las diapositivas, síguelas pasando. Ahí están los músicos, ahí están los lectores. A mí me gusta leer a las 4 de la mañana. Esas eran como las 4 de la mañana. Ahí está la palabra en las pantallas. Teníamos 2 pantallas, una que daba a la avenida principal y otra que estaba en un área principal donde la gente camina. Y era impresionante cómo la gente va caminando y de repente se frenaba y se quedaba viendo la palabra. Ahí tenemos algunas otras imágenes.
Son pantallas de 5 metros por muchos metros de alto. La gente tomando fotos, la que sigue. Desde los hoteles, que hay varios hoteles, la gente abría su ventana en la noche y se quedaba ahí viendo y escuchando. La que sigue. Indigentes. La que sigue. La que sigue, por favor. Todos, viejitos, niños. Ahí estábamos orando por las personas. Y de hecho los noticieros iba pasando por ahí un doctor en ciencias, iba pasando y se acercó al módulo de información y dijo: oigan, esto que ustedes están haciendo es increíble, el estar leyendo la Biblia. Yo tengo un comité de investigación, nos reunimos una vez a la semana, no me acuerdo de qué era el proyecto, un proyecto así muy, muy grande. Nos reunimos porque estamos trabajando en un proyecto de investigación con mis colegas, pero esta ocasión la reunión les voy a decir que sea aquí para que pongamos atención a lo que ustedes nos están diciendo, porque hay algo que me está llamando, no sé qué es, pero me está llamando la atención. Y muchos niños estaban felices con sus Biblias que les regalamos. Fueron varios canales de televisión. De hecho, un canal de televisión, no le pedimos nosotros nada, simplemente ellos llegaron y lo anunciaron en el canal. Dijeron: oigan, por cierto, se está leyendo la Biblia completa sin parar en el centro de la ciudad. Invitamos a toda la ciudadanía que se una a este evento, que no sé qué. Y bueno, fue impresionante. Después seguimos con adoración en el cuarto de oración que tenemos y hasta ahí nada más. No sé si me pueden poner la siguiente presentación. Entonces, número 1, proclamar la palabra. A este evento nosotros le llamamos proclamando la palabra, pero tú le puedes poner como quieras o puedes usar ese nombre, no tiene derechos de autor. Proclamando la palabra es algo sumamente sencillo, no te ocupa recursos y vas a asombrarte de la palabra escrita. Es fascinante cuando tenemos encuentros con Jesús a través de la palabra escrita. Eso es lo mejor cuando le vemos en las escrituras. Número 1, algo que tú puedes hacer es esto. Número 2, ¿con cuál sigo? Caminatas de oración. Por ahí hay un archivo que se llama Caminatas de oración. Algo que nosotros hemos estado haciendo y obteniendo también un fruto muy sólido en el creyente son las caminatas de oración. Algo que también hacemos y que está uniendo el corazón de la gente con el corazón de Jesús con respecto a la ciudad son caminatas de oración. Yo no sabía que esto era algo, yo pensaba que esto no era algo tan común como ahora me estoy dando cuenta. Yo empecé con esto porque el Señor me lo habló hace casi 10 años. Yo recuerdo que me iba a caminar en el centro orando y me iba al conservatorio y al Conservatorio de las Rosas. Hay 2 escuelas de música y bellas artes muy grandes y muy importantes en Morelia. Yo me acuerdo que me iba ahí a esas universidades y caminaba y decía: Señor, recluta a estos músicos para tu causa. Y resulta que hoy en día en la iglesia donde yo me congrego es conocida por una alabanza muy, muy profesional y viva, y hay muchos músicos de conservatorio que no solo son buenos músicos, sino que están siendo muy buenos teólogos y están conociendo al Señor. Pero después empecé a invitar a más gente y ahora hacemos caminatas de oración una vez al mes. Y te voy a decir en qué consiste esto y de dónde sale esto. Algo que como cuerpo de Cristo tenemos que anhelar, tenemos que desear es ser fuertes en compasión. No, está bien si son fuertes en tecnología, fuertes en diferentes virtudes o cosas, pero una iglesia fuerte en compasión es una iglesia sumamente poderosa. Y las caminatas de oración, el saldo que está arrojando es que está levantando cristianos llenos de compasión. Y ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesús. Cuando Él inicia su ministerio y se va 40 días a ayunar al desierto, inicia su ministerio de poder y de compasión. No era un ministerio nada más de poder, era un ministerio de poder y de compasión. Y en Mateo 14:14, Jesús recibe una noticia triste. Y la noticia era que Juan el Bautista había sido decapitado. Cuando Jesús escucha la noticia, su corazón se conmueve y se aparta para tener un tiempo a solas. Pero mientras va a tener un tiempo a solas, Jesús necesitaba un tiempo a solas
para orar y para recordar y para pensar en este hombre que había anunciado su venida y que era el hombre más grande nacido de mujer, según él lo describió. Entonces Jesús recibe la noticia, seguramente le impacta. Si la muerte de su querido amigo Lázaro le impactó y lloró, se aparta, pero mientras va, ve a las multitudes y las ve como ovejas sin pastor. Las ve vulnerables, las ve distraídas, desenfocadas, lábiles, enfermas. Y esa información que entra por sus ojos se conecta en su corazón y pospuso el tiempo personal que quería pasar. Y se queda en una campaña de sanidad. A todos los tocó, los besó, los amó, les impartió sanidad. Y una vez que terminó, se aparta para tener este tiempo que quería tener. Y las caminatas de oración tienen mucho que ver con esto. En las caminatas de oración nosotros le pedimos al Señor que nos impregne de esa compasión que lo mueve a Él, que nos llene de esa compasión por nuestra ciudad. Y al iniciar la caminata de oración tenemos un momento de oración y le decimos: Señor, ¿podrías compartirnos lo que tú sientes hacia esta ciudad? Señor, ¿podrías hablarnos? Y escogemos sábados en la noche, que generalmente muchos no se levantan temprano el domingo, y generalmente los servicios no inician tan temprano. Para mí 9 de la mañana no es temprano, 10 de la mañana. Pero o lo hacemos cuando hay un día festivo, feriado, no sé cómo le llaman, el lunes, lo hacemos un domingo, porque lo hacemos un poco noche. Iniciamos más o menos a las 10 de la noche, terminamos como a las 12 de la noche, y caminamos por el centro, caminamos por lugares donde hay burdeles, bares de homosexuales, donde hay prostitutas, donde hay un montón de bares y vicio. Y porque eso es lo que no es precisamente que escojamos esa área, pero el área que transitamos en el centro es un área así. Entonces al principio iniciamos pidiéndole al Señor, y después de la caminata nos juntamos en otra plaza ya para terminar y compartimos los testimonios de lo que Dios nos habló. Y es impresionante la manera en la que Dios está moviendo corazones, de tal manera que lo que ocurre es que cuando después de la caminata tenemos intercesión en el cuarto de oración, la intercesión cobra otra energía, otro sentido. No intercede igual un corazón cargado de compasión que un corazón que solo conoce información. Y el caminar por la ciudad, el pisarla, de verdad, a veces es un poco quizá grotesco lo que voy a decir, pero a veces pasamos por lugares donde huele a desecho humano. Hay vómito en el suelo en ocasiones. Y eres expuesto a ver un montón de cosas que están ocurriendo en la ciudad en la noche. Y lo que sucede es que tu corazón empieza a tener empatía con el corazón de Dios y el deseo de que Él sea conocido y honrado y alabado en tu ciudad. Ahora, eso es la inspiración bíblica que recibimos, pero también tiene una manera práctica, tenemos una manera práctica de hacerlo, que cuando hablé de proclamando la palabra no entré en detalles prácticos. Pero aquí como lo hacemos es que tenemos más o menos una cuadra, es una cuadra grande, es una calzada muy bonita. Por si no lo sabes, Morelia ha llegado a ser el destino turístico número 1 en la nación. Es un lugar muy bonito. Claro, Cuernavaca es más bonito, pero Morelia es muy bonito. Entonces, caminamos una cuadra rompiendo el hielo, platicando, echando chistes, y al empezar la caminata nos formamos en parejas de dos. Al principio voy yo con uno de mis colaboradores y atrás de mí parte de mi equipo principal. Después van las mujeres y hasta el final van todos los hombres para que vayan ellos adelante viendo, porque a veces no falta que se acerque un borrachito o alguien a querer perturbar la actividad o algo. Y tenemos un equipo de contención de 5 personas, de 5 hombres, que cuando se acerca alguien, que lo han hecho pocas ocasiones, pero lo han hecho, se acercan gritando, medios violentos. Ellos luego se acercan a saludarlo en misericordia, en amor, y ponerle un tequirisi. No es cierto. Pero nos organizamos, esto amerita organización también, y vamos caminando en parejas. Y lo que decimos es, la manera en la que lo hacemos es que ya en la caminata puedes o ir orando en lenguas, o ir intercediendo por la ciudad,
o ir platicando testimonios que generen fe. Y lo vamos haciendo a un volumen de voz, no vamos gritando, porque no es una manifestación, ni vamos levantando las manos, ni gritando, porque no es una manifestación, es algo un poquito más personal, no lo hacemos para ser vistos. Y de esa manera es como vamos caminando. Y te iba a decir algo, pero bueno, esos son algunos aspectos. No sé si me pueden pasar las diapositivas. También, no sé si podríamos apagar un poquito las luces. Se ve muy oscuro, pero bueno, esas son las caminatas de oración, la que sigue y la que sigue y la que sigue. Ya te hablé un poquito de la logística. Aquí estamos empezando, damos una explicación para los nuevos porque siempre hay nuevos. La vez que más gente hemos tenido han sido 85 personas, pero siempre van 60, 70 personas. Ahora tuvimos una caminata de oración espontánea, sentimos de parte de Dios hacer la caminata, convocamos y fueron como 50 personas. Van de todas las iglesias, invitamos a diferentes iglesias, no es algo de una sola iglesia. En estos eventos de proclamando y caminatas, algo que tienen es que son muy incluyentes, no lo hacemos reservado para la iglesia y son eventos que favorecen mucho la convivencia y el vínculo, porque no se trata de la virtud de una persona, se trata de participar, es algo en el que todos pueden participar. No necesitas saber tomar un micrófono, no necesitas saber tocar un instrumento, o sea, es algo muy incluyente, es algo que me gusta mucho de estos eventos. Aquí estamos rompiendo el hielo, platicando, caminando hacia donde vamos a empezar la caminata. Me encanta, ve los niños, ve esa niñita. Y los niños son muchas veces los primeros que le dicen, mamá, papá, vamos a la caminata, por favor. Les encanta a los niños la caminata. Mira cuántos niños. Y aquí empezamos la caminata. Y aunque es algo que no nos gusta llamar la atención, a veces es inevitable porque somos unas filonononas de hasta 2 cuadras. La que sigue, por favor. Ahí ya estamos formaditos para iniciar. Y es una hora donde nuestro caminar no perturba la actividad de la ciudad, porque ya es noche, es sábado. La que sigue. Otra. Hace poco íbamos, y ahí al final nos juntamos a compartir testimonios. En esta pasada caminata de oración pasó algo muy interesante. Te platicaba que es un contexto de mucha violencia en nuestra ciudad. Hay mucha brujería, idolatría, mucha violencia. Se roban en promedio 20 carros al día. Ahorita le dejé mi carro a un amigo, se lo estoy prestando. Señor, guárdalo, por favor, en nombre de Jesús, aprovechando. Y sí, le di la llave, le dije, se están robando 20 carros, cuídalo. Nada de valet parking. Pero ¿qué te iba a decir? Ah, sí, el valet parking. No te iba a decir eso. Lo que sucedió en la caminata de oración, gracias Marco. Llegamos y empezamos a compartir los testimonios y una persona dice, cuando entramos a una calle, y nos dijo el nombre de la calle, cuando entramos a esa calle me asustó una visión que tuve. Y esta persona tuvo una visión, dice, tuve una visión y vi una persona atada de sus manos y amordazada. Pero lo que me impresionó es que cuando yo tuve esa visión, que hasta me dice que se sobresaltó, su compañera de oración dice que empezó a orar por los secuestrados, por libertad para los secuestrados. Y cuando ella está contando el testimonio, 6 personas más brincan y dicen, en esa misma calle nosotros también empezamos a orar por secuestrados. O sea que ahí hay casas de seguridad. No sé si aquí también le llaman casas de seguridad. Casas de seguridad se le llama a las casas donde guardan a los secuestrados en lo que piden el rescate. Son casas disfrazadas, deshabitadas en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, parece ser que en ese lugar hay casas de seguridad. Entonces, Dios nos revela cosas de la ciudad para interceder. Estas son las caminatas de oración. ¿Ya no hay otra más? Creo que niños, es muy prevalente. Los niños les encanta esto. Listo. Y ahora podemos pasar la última del ayuno. Entonces, te estoy hablando de cosas que pueden contribuir a transformar no solo tu persona, tu localidad, sino una transformación global.
Pero la virtud de estas cosas es que son altamente factibles. Tú las puedes hacer en casa con una comunidad pequeña, chica, grande, el tamaño que sea. Son muy factibles, son muy incluyentes. ¿Sí? Puedes incluir a todo tipo de personas, como tú lees en Nehemías, que juntaron hasta los niños que tenían capacidad ya de entender. Josías también juntó a todo, absolutamente el pueblo, sin contar chicos y grandes, pobres y ricos, de todos. Entonces, son muy factibles, son muy incluyentes y son altamente poderosas. Pero hay que ser perseverantes, como en todo. Y finalmente, algo que no a todos nos gusta es el ayuno. Esta era una presentación que tenía específicamente hablando del ayuno de 40 días, pero no voy a hablar nada más específicamente de esto. Pero el ayuno genera lazos. El ayuno siempre va pegado con la oración. Siempre que tú escuches la palabra ayuno, va junto con oración y lectura de la palabra. No es ayunar por ayunar. Si ayunamos sin leer la palabra y sin orar, eso se llama dieta, que también puede tener sus beneficios. Pero no estoy hablando de dieta, estoy hablando de ayuno. Entonces el ayuno, de verdad que de mis mejores amigos y mejores colaboradores y amigos que amo en el Señor, con ellos son con los que he pasado tiempos en ayuno y en oración y que nos hemos juntado con ese propósito. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, ok, te voy a hablar de este ayuno de 40 días. No quería, pero ahí está. Ahorita hay un periodo de 40 días. Estos son los países que están participando. La que sigue, te lo voy a decir rápido. En México, estos son los estados que están participando, o las ciudades más bien, perdón, la que sigue. Y este es un mapa del ayuno en México, donde están los pins o las flechitas, es donde hay gente ayunando en la nación. Estamos por terminar este 9 de noviembre, pero ya hoy inició 3 congregaciones en la ciudad de Veracruz. Ya brincaron al ayuno. Por cierto, Señor, nos unimos en oración, pedimos que les concedas gracia en este ayuno, pero Señor, que la mayor recompensa en este ayuno sea corazones sensibles a tu palabra, corazones tiernos a tu voz. Señor, visítalos con encuentros poderosos a nuestros hermanos que inician hoy. E incluso dales un adelanto de lo que va a ocurrir en este ayuno, Señor. Podrías visitarlos con gracia en el nombre de Jesús. La que sigue. Y bueno, este es un fenómeno muy interesante por edades. Yo la verdad pensé que iban a ayunar más jóvenes entre 15 y 25, pero los que predominamos estamos entre 30 y 39 y luego le sigue casi 40, 49, ahí más o menos va similar con los de 20 a 30 años. Hay niños hasta mayores de 10 y tan ancianos o tan viejitos como casi 80 años, fíjate, casi hay gente de 80 años ayunando. Pero sería bueno que tú convoques ayuno en tu lugar. El ayuno te sensibiliza a escuchar la voz de Dios como ninguna otra cosa lo hace. El ayuno, podría hablar mucho del ayuno, pero solo te voy a decir que es una herramienta de transformación. Es una herramienta que transforma tu vida y tiene impacto sobre otros. Antes de que iniciáramos este ayuno de 40 días, uno de mis amigos, Germán, ¿conoces a Germán? Le dice a otra señorita de 16 años que se metió en este ayuno, le dijo: este ayuno va a afectar también a tu familia. Sus papás habían estado pasando por problemas muy serios, a punto del divorcio, y como a las 3 semanas de ese ayuno viene esta señorita bien contenta y me dice: llegué a mi casa y mis papás estaban de la mano orando juntos. Y como eso hemos escuchado un montón de testimonios a raíz del ayuno, que el ayuno nos vuelve al Señor. Tenemos 5 motivos del ayuno que puedes por ahí registrar, porque es importante entrar con una visión para el ayuno, no nomás ayunar por ayunar. A veces así se hace difícil. Si de por sí es difícil, si entramos sin visión es todavía más difícil. Número 1, estamos ayunando, y es algo que tú puedes también poner para cuando quieras hacer un ayuno de este tipo. Número 1, estamos pidiendo que el Señor Jesús cobre el más alto significado en nuestras vidas. Que Jesús sea lo máximo para nosotros, que no haya nada que ocupe su lugar. Imagínate qué significaría para Jesús que Él tuviera la preeminencia en todas nuestras vidas. Yo creo que Él estaría realizado como Rey de Reyes que es.
Imagínate qué significaría para Él que Él fuera lo máximo para nosotros. Número uno, estamos pidiendo al Espíritu Santo que Jesús, el Hijo de Dios, cobre el más alto significado en nuestras vidas. Número dos, estamos clamando por arrepentimiento personal y arrepentimiento nacional. En la gráfica que vimos, había como una muralla de oración. Esto fue lo que detuvo en parte el tornado que iba a devastar gran parte de nuestro país. Y digo que en parte fue este ayuno y oración porque hubo gente orando en todo el mundo. Entonces, estamos pidiendo que Jesús cobre el más alto significado en nuestra vida. Estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y de los pecados colectivos, de los pecados a nivel nacional. Número tres, que es bien importante, estamos repasando nuestra historia profética. Agárrate tu libretita, desde que te volviste cristiano seguramente tienes ahí una libretita que algunos han dejado media abandonada, donde has registrado cosas que Dios te habló y una palabra que un día alguien te dio y algo que abriste la Biblia y conmovió tu corazón. Estamos revisando eso para llegar con el Señor a manera, no sería la palabra reclamo, pero no sé cómo decirlo, así con el Señor con sus palabras y decirle: Señor, tú has hablado esto a mi vida. Y tu palabra dice que las promesas demoradas son tortura para el alma. Yo sé que tú no me quieres torturar. Aquí está, Señor, lo que tú me has hablado, presentarlo delante del Señor y pedir entendimiento de lo que Él nos ha hablado en el pasado. Entonces, estamos pidiendo que Jesús cobre el más alto significado, arrepentimiento personal y nacional, revisando nuestra historia profética. Número 4, estamos pidiendo por unidad en el cuerpo de Cristo, que podamos tener una misma fe. Y número 5, estamos pidiendo un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo ha habido en nuestras vidas y en nuestra nación. Entonces, para concluir y estar dentro del tiempo, estas tres cosas tienen un alto potencial de transformar tu comunidad, tu localidad. No es lo único, hay otras cosas que podrían ser muy buenas, pero estas cosas son muy sencillas, que no ocupan gran recurso, que involucran a todo el cuerpo de Cristo y que son altamente efectivas y que tienen un sustento bíblico muy profundo. A manera de testimonio, durante este ayuno que estamos haciendo, yo no recordaba que en 2007 Dios me había hablado de este ayuno. Y al revisar mi historia profética, abro mi libreta y ahí Dios me habló de un ayuno que iba a involucrar varias naciones y que, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando leo eso desde el 2007 yo ya no me acordaba. Pero al leerlo trajo confirmación y coraje para poder entrar, porque ha habido tiempos de duda, pero dije, esto el Señor me lo ha hablado. Luego, no voy a entrar en detalles, pero el Señor me habló que este ayuno sería como la nieve y se me hizo muy raro. Ya después entendí, hay unos versos bíblicos que hablan de esto, de la nieve, pero no me acordaba. Y varios meses antes del ayuno estoy leyendo, revisando mi historia profética, y varios meses antes del ayuno tuve un sueño donde yo apunté que había sido un sueño muy raro, pero que soñé que estaba en el mes de octubre y que estaba nevando y que el Señor me estaba haciendo una invitación muy peculiar, muy especial. Y yo no me acordaba de este sueño, pero cuando lo reviso era exactamente lo que el Señor está hablando en estos tiempos y mucha confirmación de diferentes maneras. Pero tengo 3 minutitos más y te voy a hablar de este testimonio ya que entré en el tema. Dice Job 38, vámonos a Job 38 y voy a volver a lo del rey Josías. Una de las estrategias importantes del rey Josías, y es algo donde está mi corazón muy fuerte, es que el rey Josías fue un hombre muy sabio pero muy lleno de compasión. Y una vez que se expone a la palabra, hay una respuesta en su corazón, lee la palabra públicamente, provoca una respuesta en el pueblo, empieza a tomar pasos y empieza a derribar idolatría, pero algo que hizo es que empieza a reubicar nuevamente a los sacerdotes para restablecer el funcionamiento del templo que estaba olvidado y abandonado. Había sacerdotes desanimados que, como nadie favorecía ni promovía la actividad en el templo,
pues se habían ido y se habían cambiado de casa y se habían ido a las orillas de la ciudad o a otro lado. Entonces Josías lo que hace es: maestro, a ti te toca estar aquí, a ver, ¿qué andas haciendo allá? A ti te toca ser ministro cerca del templo. Pero también otra cosa que hace es que sacerdotes que le habían dado la espalda a Dios y que se habían vuelto a ídolos, también los trae, pero no los deja ministrar. Y dice ahí en Josías 23 que lo que hace es que les dice: miren, ustedes no pueden ministrar, pero pueden tomar los alimentos todos los días con pan sin levadura con los demás sacerdotes. Esa era una estrategia llena de compasión y de amor y deseo de restauración. O sea, ellos se habían desviado a ídolos y él de manera estratégica los coloca en medio de gente santa a compartir los alimentos. Y lo que significa el pan sin levadura, que habla de sin pecado, reservado para Dios. Imagínate qué iba a suceder a lo largo de días de estos sacerdotes que se habían vuelto a ídolos, en medio de conversaciones santas en torno a la preeminencia de Dios, a la ministración en el templo. Iban a terminar volviendo su corazón a donde una vez había estado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con este ayuno de 40 días y con este ayuno que es como la nieve? Cuando el Señor me dijo que este ayuno iba a ser como la nieve, no sabía, y después un amigo me habló de este verso en Job 38, 22. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia y para el día de la batalla y de la guerra. Y me dijo: este ayuno que ustedes van a hacer en México y en otras naciones va a ser un ayuno que va a quitarle al enemigo la jurisdicción que le hemos permitido tener en diferentes áreas de nuestra vida y de nuestra ciudad, en áreas en las que hemos sido pasivos. Él va a retroceder, porque este ayuno va a ser como la nieve y vamos a avanzar los propósitos de Dios con violencia. Y parte de lo que está muy fuerte en nuestro corazón y por lo que hemos estado orando tanto es porque Dios restaure a aquellos que alguna vez servían con gozo y tocaban los instrumentos o servían en algún ministerio en la iglesia. Y estamos pidiendo en este ayuno: Señor, tráelos a casa otra vez. Entonces yo te recomiendo a que hagas estas 3 cosas, a que implementes esto en tu comunidad: caminatas de oración, proclamación de la palabra, que proclames ayuno. Un perfume a tus pies es lo único que satisface nuestros corazones. Saber que te lo dimos todo, Señor, que no aguantamos nada,